me trae 17 años de impunidad. Básicamente, así de la misma forma, 12 años en los cuales la CPI no toma una decisión contundente en contra del exfiscal Luis Camilo Zorizaza o en contra de Álvaro Uribe Vélez. Básicamente esa es la razón. Bueno, son 17 años. No había venido antes porque en Colombia se debe seguir, en Colombia, en cualquier país, se debe seguir el debido proceso. El debido proceso le corresponde a la Comisión de Acusaciones investigar. Pero cuando ya nos dimos cuenta todos los colombianos que la misma Comisión de Acusaciones estaba infiltrada por Jorge Ferichadid, que era el hermano del paramilitar Salomón Ferichadid, en ese momento pues descubrimos que realmente desde la misma comisión se habían saqueado las evidencias. Eso quedó registrado en los medios y se interpuso una denuncia en la Corte Suprema de Justicia por estos hechos, que nunca prosperaron. De ellos después dijeron que iban a venir a Canadá a revisar esas evidencias, pero realmente nunca vinieron en 3 oportunidades que ellos prometieron. Más adelante, la Fiscalía también dijo lo mismo en 2 oportunidades, nunca vino, y la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Sandra Reyes, también había dicho que iba a venir a Canadá y ha pasado más de un año y no ha pasado nada. Entonces, por todas estas razones, ya es suficiente. Ya han habido muchas muertes, siguen los asesinatos selectivos y también asesinatos sistemáticos, porque en realidad yo considero y afirmo que en Colombia existe una política estatal para cometer delitos de lesa humanidad. Y eso tiene que parar de una vez por todas. En el 2002 estaba Álvaro Uribe Vélez cuando se ocurrió esta infiltración y los datos son de esa fecha. Y tengo toda la estructura que se ha, digamos, desarrollado últimamente en el año pasado, en 2018. En 2018 logré conseguir este software de análisis criminal que logra detectar los intermediarios y también logra detectar los cabecillas de estas grandes redes de paramilitarismo con el Estado. Entonces ya con estas redes, ahora lo que sigue es presentar esas redes que ya las tengo listas para presentárselas a la Corte Penal Internacional. Son redes grandísimas. Entonces decidí entregárselas directamente en una memoria USB donde va a estar toda la red y toda la base de datos que ellos van a analizar. Mi idea es que ellos cojan esas bases de datos y las crucen con los casos de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, la masacre del Salado. Si nosotros, digamos, tomamos los datos de la masacre del Salado y la cruzamos con estos 326.000 registros que tengo, nos produce una gran red, una subred. Y allí podemos identificar exactamente quiénes fueron los actores que estuvieron allí en esa masacre. Esos datos son muy importantes, que la fiscal de la Corte Penal Internacional le ha solicitado en varias oportunidades, pues ha pedido de militares, pero también de responsables de delitos de lesa humanidad. Y el fiscal Nelson Humberto Martínez, pues nunca ha dado esa información a la Corte Penal Internacional. Yo tengo esa información que es bien clave, que no fue aceptada en el 2002 y que no ha sido aceptada en estos 17 años. No porque no tenga validez. Esta investigación se hizo por orden judicial oficial de la Fiscalía, por orden de la fiscal especializada Amelia Pérez Parra, que también más adelante confirmó esta orden de trabajo a la Comisión de Acusaciones oficialmente, bajo un proceso legal que nunca prosperó porque la justicia colombiana es corrupta y pues obviamente no quiere que esos procesos, digamos, continúen. Pero en el momento en que la Corte Penal Internacional cruce esta información, no solamente, digamos, con esta masacre del Salado, sino también con delitos de lesa humanidad que ocurrieron en esas fechas, va a encontrar sorpresas y va a encontrar realmente quiénes fueron los intermediarios y los cabecillas de esos delitos de lesa humanidad. Yo pienso que es muy importante. Estas pruebas se originaron bajo la orden judicial de la fiscal especializada Amelia Pérez Parra de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Cuando esto se ordena, básicamente lo que se hace es que 3 fiscales, incluyendo al hoy director de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, él estuvo con otros 2 fiscales, Alba Beatriz Silva y otra oficial de derechos humanos de ese momento, y entonces esos 3 fiscales se reúnen con el director nacional del CTI, Ismael Trujillo Polanco, donde me asignan a mí como el organizador de esta gran cruce de información para crear una base de datos. Y así se organiza, digamos, esta investigación. Cuando ya se cruza toda la información de 4 procesos, allí se descubren cosas muy importantes. Se descubre que en realidad en la fiscalía habían funcionarios, y no solamente en la fiscalía, sino en el Estado, en la fiscalía, en la policía, en el ejército, en el DAS, en el IMPEC, en el Congreso y en la Corte Suprema de Justicia, que tenían contacto directo con miembros del paramilitarismo. ¿Cuántos eran? Eran 255 funcionarios que tenían contacto con 131 paramilitares. Esos contactos han existido. Nunca se ha puesto atención a estas personas, o sea, nunca se han investigado, porque la justicia colombiana no ha querido venir a Canadá. Entonces es momento preciso
que la Corte Penal Internacional, quien no ha dado resultados durante 12 años, quien no ha, digamos, dado una decisión judicial de sentencia, por ejemplo, en contra de Álvaro Uribe Vélez, pues en este momento la haga. Y no solamente de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, que también tenga, digamos, en cuenta las acciones violentas de concierto para delinquir que ocurrieron con Néstor Humberto Martínez, sobre todo en el caso del atentado del 2 de marzo del 2018 al ex candidato presidencial Gustavo Petro, en donde los hechos representan que hubo disparos. La gente decía que era, y el fiscal general de la Nación, el fiscal, Néstor Humberto Martínez, y el presidente Santos decía que realmente pues simplemente fueron piedras que tiraron al carro y que eso rompieron los vidrios. Pero según el análisis que yo hice desde Canadá, el análisis de audio forense por análisis de frecuencia espectral, demuestra que cuando ese objeto, ese proyectil, impacta con una gran velocidad de cientos de kilómetros al vidrio o al metal, eso produce un sonido muy particular, con una frecuencia alta, que en la gráfica es una línea delgada muy densa y continua. Esta gráfica únicamente se puede reproducir cuando es un disparo. Si usted coge un martillo y golpea la puerta o el vidrio, no va a dar el mismo patrón de conducta, no va a dar el mismo tipo de gráfica. Esta es una evidencia científica y judicial. Así como se obtuvo aquí, como yo la obtuve en Canadá, la puede obtener cualquier perito en el mundo. Y es algo que se tiene que discutir, porque yo solicité que se haga, digamos, esta prueba a la Fiscalía. El fiscal la delegó a la Fiscalía de Cúcuta y ya llevamos más de un año y no se han presentado resultados. De una u otra forma, el fiscal está encubriendo la investigación desde el comienzo y ahora que ya se ordenó que se investigara, la Fiscalía no procede. Entonces hay un problema allí, hay un problema de encubrimiento y hay un problema de culpabilidad, de concierto para delinquir por parte del fiscal Néstor Humberto Martínez. Es muy grave que este fiscal, Néstor Humberto Martínez, con el cargo tan alto que tiene, intente producir la muerte de otra persona, de otro funcionario público que es candidato presidencial. Eso sería un crimen de Estado, que también sería, digamos, penalizable y pues judicializable por la Corte Penal Internacional. No, no regresaba a Colombia y salí del país en menos de 48 horas tras comprobarse que en la Fiscalía hubo infiltración paramilitar y el fiscal Luis Camilo Sorizaza me despidió. Por esta razón hizo un allanamiento, ordenó interceptarme de forma ilegal, ordenó una investigación en mi contra porque presenté esta denuncia a la Comisión de Acusaciones y luego me condenó a través de la Corte Suprema de Justicia como si yo tuviera fuero militar. Ese fue el abuso de la función pública de la Corte Suprema de Justicia, el abuso judicial. Entonces básicamente por eso salí del país pues con mi familia. Esto ocurrió el 28 de agosto del 2002. Sin embargo, el allanamiento ocurrió el 27, pero la resolución de despido está desde el 26. Eso comprueba realmente que la razón del despido no fue el allanamiento, como muchas veces sostuvo el fiscal Luis Camilo Sorizaza, sino que fue una acción premeditada, sin razón alguna, que fue creada por el fiscal Luis Camilo Sorizaza, quien, como ya todos sabemos, ha sido denunciado 6 veces por fiscales, o sea, 6 diferentes fiscales lo han denunciado por casos similares relacionados con paramilitarismo, pues por su apoyo al paramilitarismo, a los grupos armados ilegales. Entonces me parece muy grave que sea acusado por fiscales y que la justicia no contemple estas denuncias. No son denuncias de paramilitares ni de personas con problemas ante la ley, son de fiscales serios, que más adelante pues tuvieron que salir de la fiscalía porque fueron, digamos, echados del cargo o fueron cambiados de proceso para, digamos, quitarle, digamos, la importancia a esos casos. Entonces es algo muy importante que se tiene que evaluar, porque todas estas, digamos, situaciones en las que se obliga a que un caso no progrese, incluyendo, por ejemplo, el caso de las finanzas de Carlos Castaño, donde el mismo fiscal Alfonso Gómez Méndez dijo y sostuvo ante la prensa, ante el espectador, que Luis Camilo Sorizaza había cerrado ese caso. Era un caso con más de 2000 cuadernos, quiere decir es un cuarto lleno de cuadernos, y lo cerró en menos de un mes. ¿Cómo es posible que alguien se lea, digamos, todo un caso en un mes? Y allá vean cuentas de paramilitares con donde llevaban empresarios políticos y funcionarios públicos. Eso nunca se investigó. El investigador principal de este caso fue ensanduchado por dos camiones. Cuando el investigador iba a la casa, pues llevaba una arma de dotación, una pistola, pero se bajaron 2 camiones con paramilitares con AK-47 y lo fusilaron con 50 tiros de fusil. Y el fiscal del caso también murió con 20 tiros de fusil en la cabeza. O sea, así es como, digamos, la justicia de ese entonces pues castigaba a los fiscales y a los funcionarios que por cumplir con su deber
organizaba las investigaciones y las hacían de una buena forma. Así pasó. Conmigo iba a pasar lo mismo, pero el gobierno de Canadá pues me ayudó también a salir rápido y para continuar la investigación. La embajada de Canadá me dijo, bueno, pero usted va a dejar esto así. Yo le dije, no, yo voy a continuar la investigación y hacer la respectiva denuncia. Y así se hizo. Vengo especialmente a la Corte Penal Internacional a entregar 326.000 registros que son relacionados en 4 grandes gráficas. Una en la Fiscalía General, donde se interconectan todos los fiscales y los funcionarios que estaban conectados entre sí y también con paramilitares. También otra gráfica para la policía, el ejército, el DAS y el INPEC. Otra gráfica para la Corte Suprema de Justicia y la cuarta gráfica para el Congreso de la República. En estas gráficas, lo que voy a hacer es denunciar al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, al exfiscal Luis Camilo Sorizaza y al actual fiscal Néstor Humberto Martínez. Más que todo también pues, por intentar producir esta, digamos, crimen estatal, ¿no? Por el lado de que estuvo involucrado en y pues encubrió el atentado del ex candidato presidencial Gustavo Petro. Son hechos muy graves y es imposible, digamos, no es permitido que en Colombia, en el 2009, se intenten, digamos, cometer delitos de Estado o crímenes de Estado. Entonces, eso es lo que se va a denunciar. Básicamente, cruzando todas estas gráficas con esas personas. Y no solamente son estos 3 funcionarios. Cuando se haga el cruce, se va a desarmar todo el castillo de naipes que está detrás de estos 3 personajes que son los cabecillas. Se va a derrumbar todo y va a caer muchísimas más personas, políticos, empresarios también, y personas que estaban conectadas con todos, específicamente los empleados públicos, que por cierto, la JEP no los incluyó. La JEP va a sancionar militares y políticos, pero olvidó a los funcionarios públicos, a los funcionarios estatales de la Fiscalía o de pronto del DAS, que tenían responsabilidad judicial con el expediente. Y fue ahí donde hubo la fuga de información, donde hubo la mayor parte de la infiltración, porque la infiltración fue mayor en la Fiscalía que en el DAS. Y lo dijo también el director de informática del DAS, Rafael García. Y yo estoy de acuerdo con eso porque yo viví de cerca la infiltración en la Fiscalía. Yo pienso que sí, porque la Corte Penal Internacional en este momento está visto por todos los ojos del mundo. En realidad la Corte Penal Internacional tiene un momento histórico, va a ser un momento histórico, porque va a demostrar que no va a ser en ningún momento la Comisión de Absoluciones Internacional. Eso es muy clave, porque es importante que la Corte Penal Internacional tome todas las denuncias que han pasado y que las valore seriamente y que inicie acciones reales y urgentes. Se va a demostrar que muchas personas de Europa van a marchar hacia La Haya, todos con un mismo objetivo, y es que la Corte Penal Internacional ponga los ojos e investigue de verdad, tome acciones judiciales, reales, urgentes y necesarias para que para que no haya más delitos de lesa humanidad, para que las vías de los líderes sociales pues se respeten. Y eso es algo muy importante que en Colombia hasta el momento no ha parado. Todavía sigue habiendo delitos de lesa humanidad y es importante que paren ya, porque la sociedad colombiana no aguanta más. Sí, voy a viajar a la ONU, ya hay una cita específica en donde se van a invitar expertos y con esos expertos que van a ir básicamente se va a analizar cómo ha sido el desempeño de la justicia colombiana, cómo ha sido estos casos de impunidad que han existido ya por 17 años y cómo se articula todo. Básicamente voy a explicarle a la ONU exactamente cómo sucedió todo, cómo es el entreteje de toda esa organización criminal, de ese gran tentáculo que hay en la justicia colombiana, en la política. Y de esta forma, pues, no ha podido, digamos, ejercer, digamos, su papel como Estado. Ha estado corrupto y ha impregnado la parte judicial, la parte ejecutiva con el presidente y la parte legislativa. Todo ha sido infiltrado y hace que el Estado esté colapsado. Cuando un Estado está colapsado, el siguiente paso es que la ONU ordene al Consejo de Seguridad de la ONU tomar decisiones drásticas, porque esa es la función para la cual la ONU fue creada. Sí, claro, o sea, en esos testigos, si solamente hablamos de Álvaro Uribe Vélez como la máxima cabeza de la infiltración paramilitar, pues han sido ya 9 testigos que han muerto en condiciones muy similares, con patrones digamos, de crimen muy similares. Entonces se debe analizar en contexto el perfil criminal de Álvaro Uribe Vélez para determinar cómo han muerto esos testigos y por qué, digamos, continúan los mismos patrones de conducta de los asesinatos. Siempre, por general, se tratan pues de la oposición. Entonces es más que todo asesinatos políticos, crímenes de Estado.
y eso es lo que tiene que parar. Siempre he temido por mi vida, pero como funcionario público, desde el momento en que coloqué un pie en la fiscalía, sabía que era una función de riesgo y sabía que era una función de responsabilidad ética con el Estado, una responsabilidad ética con los colombianos, y esa responsabilidad se ha extendido hasta ahora, que ya hace 17 años dejé de trabajar en la fiscalía, pero al tener estas evidencias, yo automáticamente asumo una responsabilidad judicial y una responsabilidad ética y moral con el país. Por esta razón he viajado a La Haya y también ya está una cita en las Naciones Unidas, porque es donde se deben tratar estos temas, ya que en Colombia no hay espacio judicial, no hay garantías constitucionales, o si las hay, no se aplican. No hay el debido proceso y no hay los fiscales. El fiscal general es corrupto, la institución totalmente es corrupta, se pueden hacer denuncias, pero las denuncias se dilatan por los abogados astutos y en realidad, digamos, nunca se progresa en las investigaciones, porque no conviene, básicamente.